Esto es Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Un espacio creado para brindar información actualizada en procura del cuidado de la salud y mejora de la calidad de vida de la mujer panameña. Esto es Salud de Mujer. Bienvenidos todos a una nueva edición de Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Hoy nos acompaña el doctor Roberto Epifanio, ginecólogo obstetra, expresidente de esta sociedad y miembro del comité directivo del Safe Abortion Advocacy Project. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Esperamos tenerlo en próximas ediciones para hablar de muchos temas que puedan ayudar a cuidar de la salud femenina y la defensa de los derechos de la mujer panameña. Para iniciar, hablemos de aborto. La palabra aborto por muchos años ha estado acompañada de estigmas, de prejuicios. Es un tema del que nadie quiere hablar. Pero pregunta clara, ¿debemos hablar de aborto? ¿Por qué debemos hablar de aborto? Hola, buenas tardes, buenos días, Patricia. Gracias primero que todo a ti por todo el esfuerzo que haces por el beneficio de la salud femenina y por supuesto a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología por permitirnos ser el puente, el vehículo para llegar a mayor salud hacia la mujer. Por supuesto que es necesario, es una obligación y es un proyecto que debe ser realidad hablar de aborto. Y aquí empiezo o parto diciendo que la palabra aborto históricamente ha sido estigmatizada porque de una vez cuando mencionamos la palabra aborto la gente piensa única y exclusivamente en el aborto provocado, en el aborto inducido, incluso de forma ilegal. Y nosotros no, nosotros los médicos tenemos que entender que la palabra aborto implica una condición médica que es la pérdida de un embarazo, la pérdida de una gestación. Los motivos pueden ser muchos, espontáneos, genéticos, inducidos, médicamente, o sea, las razones son muchas, pero la palabra debe ser eliminada del estigma que está llevando. Y por supuesto que tiene muchas implicaciones porque el tener un aborto debe ser posible el acceso a la atención de esa mujer. Y a eso nos referimos en medicina y por supuesto en la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología para acceder o tener acceso a un manejo seguro del aborto. ¿Qué es aborto puntualmente, doctor? Porque usted dice que tienen varias clasificaciones, pero desde el punto de vista clínico, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos definir? Aborto es la interrupción del embarazo. Y cuando digo interrupción, puede ser una interrupción espontánea, o sea, la naturaleza de por sí hizo que se perdiera el embarazo. Aborto también existe el aborto diferido, que es aquel embarazo que se detiene, pero que no produce síntomas, que se mantiene retenido. Por eso es que se difiere el síntoma. Existe el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es aquel aborto que por condiciones fetales o maternas que pudieran complicar, se le aplica a una mujer, o sea, a la mujer se le hace una terapia de aborto para poder evitar complicaciones o si el bebé trae complicaciones se le hace un aborto terapéutico. Entonces, como ven, la palabra aborto es la pérdida o la interrupción del embarazo. La razón es lo que sigue. Si es un aborto incompleto, si es un aborto completo, si es un aborto anembrionado o un diferido, si es un aborto terapéutico, esas son las diferentes razones, digámoslo así. Podemos hablar entonces de un proceso natural, o que puede ocurrir de manera natural también, no necesariamente producido. Es que la mayoría de las veces es un proceso natural. Y voy a entrar aquí un poco en desgranar. El inicio de un aborto es un proceso natural. Si el embrión trae una malformación, va a llegar al punto en que se va a detener y por supuesto va a empezar el proceso de un aborto natural. Ahora, con los grandes avances, sobre todo en ultrasonido, somos capaces de diagnosticar estas alteraciones mucho antes y evitar que la mujer llegue a condiciones de embarazo muy avanzadas que, digamos, tengamos que interrumpir el embarazo de una forma más
tardía. Entonces pudiéramos, si el bebé trae muchas malformaciones incompatibles con la vida, decidir interrumpir antes de que eso continúe, ¿no? Vale, quería hablar precisamente de esas causales, pero lo podemos ver más adelante. Es un problema de salud pública, porque también podemos pensar con ese estigma que acompaña a la palabra, que cuando hablamos de salud pública, de problema de salud pública, hablamos solamente del inducido y no de las complicaciones de esos abortos, incluso de los espontáneos. Bueno, claro que es un problema de salud pública. Primero porque, como nos ha sucedido en la pandemia, nos abarrota los sistemas de salud. Tomen en cuenta que de forma espontánea o natural, 10 a 15% de los embarazos terminan en aborto. Si cada uno de esos 10 a 15%, entendamos que en Panamá se dan aproximadamente 75,000 nacimientos al año. Si a eso le sumamos un 10 a 15%, estamos hablando que tenemos entre 10 y 15,000 abortos de forma espontánea en Panamá. Si 10 a 15,000 lo dividimos por 12 meses, estamos hablando que casi tenemos 1,000 abortos mensuales. Si a esos 1,000 le tuviésemos que hacer curetaje, legrado y llegar a hospitalizarlo, estamos hablando de 1,000 hospitalizaciones por un procedimiento sencillo. Entonces, de ahí es que nos puede saturar el sistema y de ahí que dentro de la SPOC hablamos del manejo seguro. El manejo seguro es que queremos evitar que la mujer se vaya a lo inseguro, que es manejar de forma lugares donde no están capacitados para dar el manejo seguro. Porque ya las técnicas de manejo seguro son muchas, que no obligatoriamente tiene que ser llevar a un quirófano a una paciente. Podemos darle manejo médico con medicamentos. Entonces, es sumamente importante entender que es un problema de salud pública cualquier situación que pueda poner en peligro el correcto accionar de los hospitales. Entonces, eso por un lado. Si por el otro lado también tomamos en cuenta que aquella mujer que se va a lo inseguro pudiera tener complicaciones de su vida, también es un problema de salud pública que puede ocasionar tanto a esa mujer como, por supuesto, al sistema. ¿Es entonces el aborto una causa de mortalidad materna, por ejemplo, o podemos relacionarlo? Por supuesto, un aborto sin atención puede llegar a complicarse, a infectarse y a morir la paciente. Un aborto mal atendido, inseguro, también puede llevar a complicaciones y, por supuesto, a muerte. De ahí es que estamos en un frente común para tratar de que la mujer reciba la mejor atención para el manejo de su aborto y que sea de forma segura. Doctor, usted habla de tecnología y de identificación. Entonces, estos abortos espontáneos, porque obviamente los inducidos pues, es un tema de decisión personal. Me refiero al inducido no terapéutico o no legal, según lo que establece la ley, obviamente. ¿Podemos prevenirlos? ¿Podemos prevenir abortos? Bueno, sí existe la tecnología, por ejemplo, para evitar que la mujer de mayor edad se embarace de productos con anormalidades cromosómicas que, por supuesto, llevan a mayor cantidad de abortos. Pero en la población general, en la mujer joven, en realidad la tecnología lo único que nos va a hacer es conseguir un diagnóstico más temprano. Y, por supuesto, la prevención de los abortos o de los embarazos no deseados. En eso sí tenemos mucha, porque una de las causas más importantes que ocasionan aborto o llevan a una mujer a buscar un aborto son precisamente los embarazos no deseados. Hablemos un poco del marco legal, doctor. Lo hemos hablado en algunas ediciones anteriores, pero sí para quien escucha en esta edición entienda. ¿Qué dicen las leyes de Panamá sobre el aborto? El aborto en Panamá es legal inducirlo. Inducirlo significa provocarlo en 3 situaciones puntuales. La primera y muy importante, cuando ha sido objeto de violación la mujer, porque este es un embarazo no deseado, empezando por ahí.
Existen los mecanismos legales en los cuales se desencadenan rápidamente el accionar, cuestión de que primero seamos capaces incluso de evitar el embarazo en una mujer violada. Existen los mecanismos, existe la terapia para evitar el embarazo. Si se llegase a dar el embarazo porque no accionamos ese mecanismo de evitarlo, si se llega a dar el embarazo, se solicita el aborto a la Comisión Nacional y rápidamente se puede producir el aborto si fuese mediante, digamos, una violación. Existen dos otros motivos muy importantes. Si el embarazo puede condicionar la muerte de la madre, pone en peligro de vida a la madre, también la madre puede levantar la mano y solicitar un aborto terapéutico. Importante que digo aquí, no se le hace aborto a nadie que no quiera. O sea, lo más importante es que la paciente tiene que solicitar. Y la tercera razón es cuando el producto de la concepción trae alteraciones o, digamos, trae malformaciones incompatibles con la vida. Ahí también la madre puede solicitar que el deseo de interrumpir el embarazo para no llevar muy lejos un embarazo que va a dar un producto o que fallece durante el final del embarazo o a los pocos días de nacer. Entonces estamos claros que se trata de un acceso siempre y cuando sea consensuado por la mujer. No claro, inclusive en violación, doctor. Más que consensuado es pedido por la mujer, porque no hay un consenso con más nadie. Los demás tenemos que acatar la ley. O sea, aquí no es que yo no puedo acatar. Existe algo que acabas de decir, resalta de este comentario, que es la objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia tenemos que entenderla porque al final es el mecanismo por el cual a nadie se le obliga tampoco a hacer nada que no esté, pero el Estado tiene la obligación de brindar el servicio. Yo no puedo obligar a Roberto Epifanio a hacer un aborto si él no lo quiere hacer, pero sí el Estado tiene que buscar qué profesional le va a hacer un aborto a una paciente que no desea continuar el embarazo porque la ley la ampara. Importantísimo eso, doctor. Entonces estamos hablando que al estar en el marco legal son derechos de la mujer panameña. Por supuesto. Si yo llego a un hospital en una condición o con el derecho a solicitarlo y este profesional que está de turno o de guardia es objetor, que también está en su derecho a ser objetor, entiendo, se supone que a mí me deben pasar a otro profesional que me pueda atender. O sea, no debe dejarse de atender a la mujer. Uno, no debe dejarse de atender. Y dos, no se debe dilatar. Y tres, que probablemente es el factor, creo, personalmente lo creo, no tengo evidencia al respecto, pero sí mucho lo he visto, pero no tengo la evidencia científica, es que no debemos juzgar a la mujer. En nuestros sistemas de salud se le prejuzga a la mujer por el personal, y eso es algo que tenemos que aprender. Las decisiones de la mujer son propias de ella, y si la ampara la ley son de ella. O sea, no tengo por qué yo llegar a donde esa mujer a decirle, pero ¿por qué lo vas a interrumpir? Pobrecito, ¿no? Esas cosas no, porque al final eso lastima más que hacer un bien, ¿no? Para finalizar, quisiera pedirle que teníamos otra pregunta, pero ya me la ha respondido, que es ¿qué obstaculiza esa atención? Y obviamente estamos hablando del tema de conocimiento de los profesionales sobre estos derechos, porque el profesional tiene que conocer que estos derechos de la mujer existen y respetarlos. Su derecho también a ser objetor. Dígame, doctor. Sí, el primer obstáculo que tenemos es cultural y social y desconocimiento de la ley. Las personas no saben que tienen ese derecho de acceder a un tratamiento seguro dentro de una instalación médica bajo esas tres condiciones que hemos dicho: violación, incompatibilidad con la vida del producto y el riesgo para la madre. Esas tres razones tienen acceso. Dos, y probablemente el otro obstáculo que tenemos es el desconocimiento a nivel del sector salud de precisamente esas tres razones, y que se le debe dar el correcto manejo a los pacientes, ¿no? Y tres, por supuesto, ya es la velocidad con la que se atiende la condición dentro del hospital. Para mí, si logramos resolver esos tres obstáculos, estaríamos resolviendo el 95% o cuidado hasta el 99% de los problemas de acceso
al manejo seguro de un aborto. Había dicho que tenía una última pregunta para finalizar, pero ahora tengo otra para finalizar. Definamos aborto seguro y aborto inseguro, doctor. Básicamente, seguro, el aborto es la condición en la que la paciente recibe en condiciones óptimas médicas el manejo de su aborto. No importa la razón, el manejo de su aborto. Inseguro es precisamente la inseguridad en el manejo del aborto. Hablamos de instalación, profesional idóneo. Acceso, personal, instalaciones, eficiencia y eficacia. Pregunta capciosa. Imaginemos que una mujer, sin importar la edad, recurre a un lugar inseguro para hacerse un aborto y presenta una complicación de infección. ¿En cuánto tiempo esta mujer se complica? Como para que entendamos, o para que quienes escuchan entiendan que no podemos jugar con el tiempo porque... El gran problema es que la mayoría llegan tarde y cuando llegan ya es tan tarde que muchas veces hasta su vida ponen en peligro. Si logramos salvarlas, muchas pierden órganos por las complicaciones. Entonces, ante la salud, estamos ante el servicio público, estamos ante otro problema, porque la mujer al perder órganos, pues, o complicaciones queda con secuelas, ¿no? Entonces, es difícil hablar de tiempo porque mucho tiene que ver también con cuál fue el proceso que se hizo y cómo se hizo, ¿no? En inseguridad hay desde cosas tan dramáticas como inserción de ganchos y cosas de eso, hasta cosas menos dramáticas en centros hospitalarios, pero de forma menos óptima de lo usual, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil hablar de tiempo, pero indudablemente es lo que queremos evitar, siquiera que a la paciente se le pase por la cabeza optar por eso. Bueno, muchas gracias, doctor. Creo que es un tema que da para hablar. Necesitamos crear conciencia de la importancia que tiene el acceso al aborto seguro dentro del marco legal que está establecido en nuestro país. Y obviamente el acceso a planificación familiar, que como dice usted, es quizás la principal causa o el principal motivo que lleva a mujeres, niñas y adolescentes, sin importar la edad, a buscar cómo interrumpirse un embarazo en sitios o de una manera inadecuada. Entonces, voy a mantener abierta una invitación para una próxima sesión para que conversemos un poco más del tema. A todos los que nos escuchan, los invitamos a seguir la página web de la SPOC, obtener más información veraz, información fidedigna de la mano de profesionales y miembros de la sociedad, información que asegura que ustedes puedan cuidar de su salud. Estamos en www.spocpanama.org y en las redes sociales SPOC Panamá. Doctor, muchas gracias. No sé si quiera cerrar con algún mensaje o algún comentario. Bueno, básicamente entender que como sociedad nos regimos por la ley panameña, no incitamos ni inducimos a nada y somos fiel creyentes de continuar con la legalidad, y la legalidad permite a la mujer panameña a tener estas tres opciones de acceso. Lo que queremos hacer es que el acceso sea rápido y eficaz. Muchas gracias, doctor. Los invitamos entonces a todos a seguirnos en el canal de YouTube y estar pendiente de una nueva edición del podcast Salud de Mujer. Feliz día. Ha finalizado una nueva edición de Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Todos los martes a las 7 de la mañana, una nueva edición. Desde ya, te estamos esperando.